Existe un mundo donde pagar 135.000 euros por una moto no es para conducirla. Es para condenarla a una muerte lenta, silenciosa. Veremos la obsesión detrás de cada tornillo pulido, cada línea de seda, que elevó una máquina a la categoría de arte. Descubrirás la oscura paradoja: estas motos no se crearon para la pista, sino para una vitrina. Para nunca usarse. Entenderás por qué un motor de titanio y micras, diseñado para la gloria, está condenado al silencio más absoluto. Esta historia cambiará para siempre tu concepto de valor, arte y sacrificio. Empezamos. La moto de lujo de edición limitada no es un vehículo. Es una escultura con motor. Una pieza única, producida en cantidades tan reducidas que cada unidad lleva un número de serie grabado a mano, un certificado firmado por el jefe de diseño y un precio que supera los 50.000 euros. En 2015, Ducati lanzó la 1199 Panigale R Fano Edition, solo 500 unidades. Cada una con chasis de aluminio forjado, escape de titanio, fibra de carbono en cada panel y una pintura que requirió 320 horas de trabajo manual. No se vendió para correr. No se diseñó para ir al supermercado. Se fabricó para ser guardada. Y hoy, en subastas, una de esas 500 motos se vende por 135.000 euros. 3 veces su precio original. Más que un Ferrari 360 de la misma época. La moto de lujo de edición limitada nació en los 90, cuando BMW, Ducati y KTM dejaron de competir solo en pistas y empezaron a competir en rareza. No se trataba de más potencia, sino de menos unidades. Una sola pieza, con detalles que ni el propietario puede replicar, tornillos pulidos a mano, tapicería cosida con hilo de seda, motores ajustados con tolerancias de micras. El motor no es solo más rápido, es más preciso. La suspensión no solo absorbe baches, reacciona como un órgano vivo. La moto de lujo de edición limitada no se conduce. Se contempla. Se custodia. Se invierte. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. En 2021, una Kawasaki Ninja ZX-14 R Spec Edition de 2012, con solo 200 unidades fabricadas, se vendió en Londres por 87.000 euros. Su precio de fábrica, 21.000. Nadie la usó para viajar. Nadie la llevó a la montaña. La guardaron en una vitrina climatizada. La moto de lujo de edición limitada no se gasta. Se acumula. Y su valor no crece por el kilometraje, sino por la ausencia de él. Cuanto menos se use, más vale. Las críticas son ruidosas. ¿Por qué gastar toneladas de titanio y horas de artesanía en algo que nadie usa? ¿Por qué consumir recursos para crear un objeto que solo vive en garajes de multimillonarios? Pero la respuesta está en la misma lógica que hace que una pintura de Basquiat valga más que un auto de lujo. La moto de lujo de edición limitada no es transporte. Es historia en movimiento. Es el último grito de una ingeniería que ya no busca vender, sino legar. En 2023, una Honda CBR 1000 RR Fireblade SP2 Limited Edition, de 150 unidades, se subastó en Mónaco por 98.000 euros. Su dueño original nunca la encendió. La mantuvo en su caja original, con el embalaje de fábrica, el manual sellado, el casco de regalo aún en su plástico. La moto de lujo de edición limitada no necesita rodar. Solo necesita existir. Y ser única. Hoy, en subastas de coleccionistas, una moto de lujo de edición limitada supera en valor a un Porsche 911 de los 80. No por su rendimiento. Por su escasez. Por su certificado. Por el nombre del artesano que pintó el tanque. Porque, en un mundo saturado de producción, la moto de lujo de edición limitada es la última forma de posesión verdadera. No se tiene por usarla. Se tiene porque nadie más puede. La moto de lujo de edición limitada no arranca. Nunca lo ha hecho. Está en una vitrina de cristal templado, en un sótano climatizado de Mónaco, envuelta en su plástico de fábrica como un relicario. El tanque, pintado a mano por un artesano italiano que pasó 317 horas sobre ella, lleva un patrón de líneas doradas que solo existen en esta unidad. Cada curva del chasis está fabricada en aleación de titanio pulido a 0,02 milímetros de precisión. La moto de lujo de edición limitada no fue hecha para el asfalto. Fue hecha para el certificado. En 2015, Ducati lanzó la 1199 Panigale Alfano Edition, solo 500 unidades en todo el mundo. Cada una con número de serie grabado en el motor, certificado firmado por el jefe de diseño, y un casco de cuero de cabra que nunca se usó. La moto de lujo de edición limitada no tiene llantas desgastadas. No tiene manecillas de embrague desgastadas por el uso. Tiene un manual sellado en su interior, con las páginas aún unidas por el plástico de protección. Su dueño la compró por 98.000 euros. No la montó. No la limpió. La guardó como se guarda un Rembrandt en una caja de seguridad.
La moto de lujo de edición limitada no necesita moverse para valer. En las subastas de coleccionistas, una moto de lujo de edición limitada supera hoy el precio de un Porsche 911 de los 80. No por su aceleración. No por su sonido. Porque solo hay una. Porque el artesano que pintó el tanque ya murió. Porque el molde de la suspensión fue destruido tras la última unidad. Porque el certificado de autenticidad lleva la firma de alguien que ya no trabaja para la marca. La moto de lujo de edición limitada es un objeto que se vuelve más valioso cuanto menos se toca. Su valor no crece con el kilometraje. Crece con el silencio. Hubo una vez un coleccionista japonés que ofreció 180.000 euros por una moto de lujo de edición limitada de BMW S1000 RRHP 4 Race, edición de 100 unidades. El dueño rechazó la oferta. No porque no necesitara el dinero. Porque la moto de lujo de edición limitada era la única que tenía con el número 007. El número que le asignaron al nacer. El número que él mismo eligió en el formulario de reserva, 3 años antes de que la moto existiera. La moto de lujo de edición limitada no es un vehículo. Es una extensión de la identidad. Las críticas llegan, claras y frías. ¿Por qué gastar 150.000 euros en algo que no se usa? ¿Por qué consumir titanio, fibra de carbono y pinturas de oro para un objeto que no rodará jamás? Pero la respuesta está en la misma estructura de la moto de lujo de edición limitada. Su producción es tan minúscula que ni siquiera se fabrica para vender. Se fabrica para confirmar que algo puede existir, y que nadie más lo tendrá. La moto de lujo de edición limitada es la antítesis del consumo. Es posesión pura, no se adquiere para disfrutarla, sino para poseerla como prueba de que uno puede detener el mundo, y hacer que una máquina se quede quieta. En 2020, una moto de lujo de edición limitada de KTM 1290 Super Yukon GT Edition se vendió por 210.000 euros en Christie's. Con tanque pintado por un artista de Viena que usó pigmentos de piedras preciosas molidas. El comprador no la llevó a casa. La dejó en una bóveda de Zurich. La moto de lujo de edición limitada no se exhibe en salas de exposición. Se exhibe en el silencio de las cajas de seguridad. Su impacto no se mide en revistas de motos. Se mide en los precios de subasta. En los informes de seguros. En los archivos de las marcas, donde se guarda el nombre del artesano, el número de la unidad, y la fecha exacta en que se selló la caja por última vez. La moto de lujo de edición limitada no tiene motor que se desgaste. Tiene un certificado que se revalúa. No tiene neumáticos que se desgasten. Tiene una historia que se profundiza. No tiene dueño que la use. Tiene guardián que la protege. En un mundo donde todo se produce en masa, donde los teléfonos inteligentes se actualizan cada 6 meses, donde los autos eléctricos se renuevan cada 2 años. La moto de lujo de edición limitada es la última forma de eternidad tangible. No se compra para viajar. Se compra para decir, esto existió, y solo yo lo tengo. Hoy, en una subasta en Ginebra, una moto de lujo de edición limitada de Ducati, con chasis de fibra de carbono tejido a mano por un taller de Bérgamo, alcanzó 245.000 euros. El comprador no es un coleccionista. Es un fondo de inversión. La moto de lujo de edición limitada ya no es un objeto de pasión. Es un activo. Y como todo activo, su valor no depende de su función. Depende de su ausencia. De que nadie más la tenga. De que nadie más pueda tenerla. La moto de lujo de edición limitada no necesita rodar. Solo necesita existir. Y ser única. La moto de lujo de edición limitada no se guarda en un garaje. Se guarda en una caja de cristal, con control de humedad, bajo cámaras de seguridad. Y con un certificado que dice, esta no es una motocicleta. Es la última de 500. La Ducati 1199 Panigale Alfano Edition, con su chasis de fibra de carbono tejido a mano en Bérgamo, su motor ajustado a tolerancias de micras. Su pintura aplicada en 21 capas por un artesano que firmó cada una, fue vendida en 2015 por 48.000 euros. Hoy, en una subasta en Ginebra, alcanzó 245.000 euros. No porque corra mejor. No porque sea más rápida. Sino porque ya no se fabrica. Porque nadie más la tiene. Porque la moto de lujo de edición limitada solo existe en singular. No hay otra como ella. Ni habrá. Eso es lo que paga el fondo de inversión. No un vehículo. Una escasez hecha metal y fibra. La moto de lujo de edición limitada no se usa. Se cataloga. Se registra. Se asegura como una pintura de Picasso, no como un medio de transporte. En 2020, una BMW S1000 RRHP 4 Base Edition, de solo 75 unidades, se vendió por 187.000 euros en Múnich. 5 años antes, su precio de fábrica era 38.000. Una revalorización del 392%. Más que un Ferrari 250 Guanajuato de 1962.
Más que un Porsche 911 de 1973. Porque la moto de lujo de edición limitada no depende del tiempo. Depende de la ausencia. De que el mundo no pueda replicarla. De que el número de unidades sea un número cerrado. Un cero absoluto. Las críticas existen. Se dice que se desperdician toneladas de titanio, que se gastan cientos de horas en pinturas que nunca verán carretera, que se consumen recursos para crear objetos que no cumplen su función original. Pero eso es irrelevante. La moto de lujo de edición limitada nunca fue hecha para rodar. Fue hecha para ser recordada. Para que en 2040, en un museo de tecnología, alguien lea: esta fue la última vez que el hombre decidió que lo valioso no era lo útil, sino lo imposible de repetir. La moto de lujo de edición limitada no deja huellas en el asfalto. Deja huellas en los catálogos, en las subastas, en los balances de fondos de inversión que la contabilizan como activo de colección de alto rendimiento. Su legado no es el ruido del motor, es el silencio de su producción. El hecho de que, tras la última unidad, se apagó la línea de montaje. Se destruyeron los moldes. Se quemaron los planos. No por obsolescencia. Por decisión. Por voluntad de hacerla eterna. En 2023, una Ducati 1199 Panigale Alfano Edition fue inspeccionada por un historiador de la ingeniería. No para probar su rendimiento. Para verificar su certificado de autenticidad. El número de serie, 0497. El nombre del artesano que la pintó, Marco Bellini. El jefe de diseño que la firmó, Ciro de Amato. Muerto en 2021. La moto de lujo de edición limitada no necesita motor para vivir. Solo necesita que alguien recuerde que existió. Y que nadie más pueda tenerla. Eso es lo que vale. No el acero. No el carbono. No el titanio. Lo que vale es la imposibilidad. La moto de lujo de edición limitada es el último objeto del siglo XXI que se fabricó para no ser usado. Y por eso, será recordada. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.